Buenas noches, familia. Nuevamente volviéndonos a encontrar para poder compartir un mensaje de Dios. Hoy quiero enseñarles acerca de aprender a dar pasos de fe. A mí me da risa con mucha gente cuando uno le pregunta si tiene fe y la gente dice que sí, que tiene mucha fe, que cree en Dios y eso se llama fe. Pero resulta que para uno manifestar la fe, verdaderamente tiene que dar pasos de fe, valga la redundancia. Y vamos a ver en esto con una historia de Josué 3, capítulo 9, versículo 16. Lo siguiente. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová, vuestro Dios. Fíjense bien que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Josué sabía que tenían una misión, tenían que cruzar el Jordán. Pero dice que llamó a los hijos de Israel y le dijo, primero tienen que escuchar la voz de Dios. Ellos mecánicamente, o sea, humanamente, podían haber cruzado el Jordán. Pero Josué entendía que primero tenía que ir bajo la dirección de Dios. ¿Cuánta gente hoy en día sale a la calle y no le encomienda a Dios el día? Señor, que tú me dirijas, que tú me enseñes, que tú me muestres, que me lleves por el camino en el cual tú sabes debo andar y que las cosas salgan de acuerdo a lo que tú tienes planeado para mí. Y aquí claramente dice, y Josué le dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y dice, el 10, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. O sea, los enemigos de Israel. El que iba a luchar era Dios. Él estaba implorando la presencia de Dios que fuera delante de él, de ellos, para derrotar al enemigo. Y después en el 11 dice, he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, cuando el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todos los tiempos de siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar de Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Entonces, aquí vemos el milagro. Entonces, hay que entender que la vida cristiana es un continuo caminar en fe. Dios quiere que los cristianos aprendamos a dar pasos de fe. A veces muchos piensan que únicamente es orar y ya, pero yo no hago nada. ¿Qué pasos de fe está haciendo usted? O sea, eso es continuo. Hay errores muy comunes en la vida de muchos cristianos que cometemos con respecto a ver milagros de Dios en nuestras vidas. Uno, caminar cuando Él no nos ha dicho que lo hagamos. Y eso se llama rebeldía. La frase que muchos dicen, yo hago con mi vida lo que yo quiero. A mí nadie me manda, a mí nadie me dirige. ¿Cierto? O sea, estás dirigiendo tu vida a tu propio parecer. Y lo otro es quedarnos quietos cuando Él
nos ha mandado a caminar y eso se llama temor. O sea, Dios te ha dicho ya muchas cosas a usted, pero estás paralizado. Y el temor echa lazo. Hay un Proverbios que es el 29-25 en la palabra de Dios. Mire lo que nos enseña. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, muchos están paralizados o están estancados. Nos quedamos quietos cuando Dios nos dice que tenemos que ir, que tenemos que hacer las cosas. El temor es un lazo que no nos permite avanzar en la vida. La gente está llena de miedo. En el texto inicial que hemos leído, vemos en el momento en el cual Josué recibió el mandato de Dios para cruzar el Jordán, para comenzar la conquista de la tierra prometida. Y ahí vamos a encontrar las enseñanzas para dar los pasos de fe que necesitan nuestras vidas. Uno, pon atención a la palabra de Dios. Recuerde lo que decía Josué 3:9. Dice claramente, dice, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Importante, abrir la Biblia. ¿Qué es lo que Dios te va a decir? Muchas veces damos pasos equivocados en la vida, pues no pusimos atención a la palabra de Dios, sino a la palabra de un amigo, de un familiar. Y los pasos en falsos pueden ser muy dolorosos. Y encontramos de verdad que a veces hay, por ejemplo, los negocios, porque me dijeron, porque me contaron, hiciera esto, y lo hacemos por emociones, pero nunca como decir, arrollándose y diciéndole, Señor, ¿sabe qué? Si no es de Dios, quita esto, y si es de Dios, que esto se dé. Está buscando la dirección de Dios. Entonces, es un paso importante esto. El segundo punto de lo que tiene que ver con los pasos de fe es asegurarte de que Dios vaya delante de ti. El versículo 10 y 11 del 3, mire lo que dice. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jereseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí que el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Entonces, el cristiano debe seguir el camino de Dios. No Dios seguir el camino que quiere seguir el hombre. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Y no cambiarán. ¿Sí? Entonces, es importante eso. Que Dios vaya adelante. Que Dios nos vaya mostrando el camino por donde debemos de andar. Un tercer punto es transforma tu fe en acción. Porque como decíamos al comienzo, decimos de palabra que tenemos fe, pero hay que activarla, hay que accionarla, hay que dar esos pasos que Dios es el que quiere hacer, va a hacer el milagro, pero yo tengo que poner en mi fe, y mi fe se tiene que ver en una acción. La fe sin acción no funciona. Por eso el 13:16, mire lo que dice. Dice la palabra de Dios. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se siente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas vienen de arriba y se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Aunque el Jordán no se haya abierto, pero ellos se lanzaron. O sea, ya mojaron sus pies. Esa fue la acción que hicieron los sacerdotes
para ver el milagro más adelante cuando se metieron. Y entonces ya después fue cuando se paró el Jordán, se separó y introdujo a todo el pueblo para cruzar ese río. Por eso la fe sin acción no funciona. Era necesario que los sacerdotes se mojaran los pies, era necesario que dieran un paso en el Jordán para ver las maravillas de Dios. Por eso es importante, hijo hija de Dios, que usted se moje los pies en el río de la fe, en el río del poder de Dios. Deja de ser un cristiano que constantemente, y si no se divide, y si no se detiene el agua, y si no me dejan, y si no me dan el trabajo, y si las cosas no salen. O sea, estamos tan llenos de pesimismo, menos de fe. Y si me dicen que no, entonces ustedes nunca jamás conocerán tu verdadera capacidad de fe hasta que no des un paso de fe. Y como cuarto punto, con respecto a esto de poner la fe en acción, atrévete a caminar por un camino nuevo. El versículo 2 al 4 del 3 de Josué dice lo siguiente: y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. O sea, el Señor aquí le está dando una promesa muy hermosa. Le dice: por cuanto vosotros no habéis pasado. Y la vida cristiana es eso. De pronto usted ha escuchado de Dios, ha oído de Dios, pero nunca en una forma como de pronto dice la Biblia. Un camino nuevo, una experiencia nueva de pronto para muchos. Es esto de las cosas de Dios. Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero tienes que atreverte a caminar por un camino nuevo. Y ese camino es el camino de la fe. Solo Él, el que se atreve, lo puede conocer a Él. Atrévete a experimentar en tu vida el poder de ese gran Dios, pero tienes que mojarte los pies. Si no, esto es imposible. Entonces, les invito para que medite, y sobre todo ahora que ya estamos en el transcurrir de este mes de diciembre. La introducción de este momento es: la tierra prometida prácticamente viene a ser el nuevo año, 2025. ¿Cómo quiere este año? La gente hoy en día está llena de agüeros, comprando los cucos amarillos, las papas peladas debajo de la cama, puros agüeros. ¿Qué ha pasado con esos agüeros? ¿Y por qué no empieza a caminar el camino de la fe, que es diferente? Entonces, yo les invito para que reflexionen con respecto a esto y le digas a Dios: Señor, yo sé que va a ser este año diferente con tu ayuda, Dios. Si te sirvió este mensaje, compártalo a otras personas. Suscríbete, hágale un link y compártelo a otras personas que están de pronto achicopaladas, que caminen los caminos de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom, shalom.